Queridos alumnos, qué gusto dirigirme a ustedes el día de hoy y vamos a tratar el surgimiento comercial y urbano, tema que hoy vamos a desarrollar. Para esto encontramos a partir del siglo XI hasta principios del siglo XIV a Europa occidental conocida pues con un vigoroso proceso de expansión demográfico, agrario, comercial y urbano. Este florecimiento de la Europa medieval crea condiciones para una renovación que alcanza todas las esferas de la sociedad, desde las artes hasta la política. Podríamos decir que el factor que impulsa a esas transformaciones fue el crecimiento de la población, favoreciendo quizás por una parte a la paz que tanto querían, gracias al fin de las grandes invasiones de los pueblos asiáticos, los diversos hechos como la reconquista de España, también la colonización por parte de los alemanes de las tierras del Oriente y sobre todo las cruzadas. Nos muestran que el afán por conseguir nuevos territorios de esta Europa superpoblada. Encontramos pues el florecimiento de la vida agraria. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, para responder a esta pregunta, ¿cómo se desarrolla? Vamos a encontrar a una población en pleno crecimiento, lo que tenía necesidad de mayor producción de alimentos. A más población, más necesidad de alimentos. Con ese fin se inicia un proceso de roturación. ¿Qué quiere decir esto? Que se trabajaban las tierras que antes no se habían aprovechado para la agricultura, como por ejemplo los bosques, las marismas o landas. Surgen así nuevas aldeas. Esto favorece el intercambio de productos entre ellas. Pero también, sin embargo, existen regiones que no contaban pues con nuevos terrenos para roturar. En estos lugares, la única forma de aumentar la producción era mejorar la forma de trabajar la tierra. Así, se organizaron de tal manera que logran avances como por ejemplo la rotación trienal. ¿Qué es la rotación trienal? Consistía en dividir el campo, o sea, la tierra de cultivo, en 3 sectores, alternando el trabajo, cada uno de ellos durante 3 años. Por ejemplo, el primer año en el sector A sembraban trigo, en el sector B avena y legumbres y en el sector C barbrecho. En el segundo año hacían un cambio, en el sector A barbrecho, en el sector B trigo y en el sector B avena y legumbres. Al tercer año, en el sector A avena, legumbres, en el B barbrecho y en el C trigo. De esta manera la tierra no se esterilizaba. Bien, este sistema tenía una gran ventaja, que contaba con 2 cosechas al año, lo que reducía el peligro de hambre en la ciudad, ¿no? Estos cultivos, además de las legumbres, fortalecían a la población con alimentación rica en proteínas. Qué bueno, ¿verdad? De esto surge pues el empleo de un mejor arado de vertedera, el cual, a diferencia de los arados tradicionales que ellos conocían, remueven la tierra para que se airee al mismo tiempo que abre surcos. En el aspecto tectónico, además, era importante el surgimiento de numerosas herrerías aldeanas, lo que impulsó la fabricación de herramientas más eficientes para el campo de cultivo. La sustitución de los bueyes por el caballo fue posible gracias a los cultivos de la avena mencionados en la rotación trienal, representando una gran ventaja, ya que los caballos pueden arar más deprisa, orear mejor el suelo. Esta eficiencia compensaba el alto costo de estas maquinarias. De este modo, el campo europeo fue capaz de abastecer una población en pleno crecimiento. Quiere decir que todo lo que cultivaban alcanzaba para todos los que vivían en los alrededores. El renacimiento de las ciudades. Vamos a hablar del renacimiento de las ciudades. Las invasiones que habían hecho las cruzadas
Aunque no habían hecho desaparecer a las ciudades, las habían llevado a una relativa decadencia en cuanto al número de sus habitantes y a la intensidad de su vida en la economía. Pues ahora el desarrollo de la agricultura impulsa a las ciudades a producir artículos que ellos podían intercambiar con sus vecinos. De este modo, las actividades artesanales conocieron un nuevo impulso vigoroso. Estos artesanos, con el fin de reducir la competencia de otros y de controlar la producción, se unían en gremios o corporaciones. En cada uno de estos gremios estaban incluidos todos los artesanos que practicaban el mismo oficio. Así, por ejemplo, existían gremios de tejedores, gremios de herreros. Entre las características de estos gremios debemos conocer las siguientes, que son las más resaltantes. Solo se permitía practicar un oficio en la ciudad a los miembros del gremio. Los especialistas del gremio se ponen de acuerdo acerca de qué pasos deben seguir para producir un determinado artículo. Los productos que se ponen a la venta deben tener similares características y ser comerciados al mismo precio. Quiere decir que el gremio tasaba todo ello. Entonces, el gremio era controlado por los maestros, que son los artesanos que cuentan con su propio taller. Quienes trabajan a sus órdenes en estos talleres eran llamados oficiales. Antes de ser promovidos a maestros, deben mostrar su destreza en el oficio, ejecutando una obra maestra. El grado más bajo de esta escala son los aprendices, quienes viven con sus maestros y pagan por aprender el oficio, además de tener otras obligaciones. No debemos olvidar que pese a que el gremio restringe la libertad del trabajo, proporciona a sus miembros una seguridad. Por ejemplo, en caso de muerte de algún artesano, la corporación brindaba ayuda económica a su viuda y educación a sus huérfanos. En estas ciudades o burgos fue desarrollándose la nueva clase social de la burguesía progresivamente. Adquirió poder material e importancia. Estos burgueses impulsan el surgimiento de escuelas, embellecen los núcleos urbanos, difunden la mentalidad más liberal que la del feudalismo con sus burgomaestres que habían elegido ellos mismos en la ciudad. Además, el desarrollo de estas actividades contribuye a impulsar el intercambio comercial que crece día a día. Así es que surge el comercio. Muy bien. El comercio se desarrolla en primer lugar a escala local, quiere decir dentro de la población, solamente en la ciudad. Y luego se va extendiendo al campo vecino a mayor escala, se desarrolla luego de un comercio internacional, tanto marítimo como terrestre, articulando alrededor de los ejes principales. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el mar Mediterráneo, en el que sobresalieron todas las urbes italianas, Amalfi, en el sur de Italia, es conocida ya en el siglo X como la ciudad más rica del país, hasta que su hegemonía se hunde por los ataques de los musulmanes y los normandos, por la aparición de hábiles competidores, entre los cuales hay que señalar a Pisa y Génova, y sobre todo Venecia. Todos estos centros urbanos desarrollaban con el Oriente un comercio muy activo, basado en intercambios de madera, metales, esclavos por oro, especies de especerías. Cuando las cruzadas obligaron a enviar abastecimiento y refuerzo a los latinos a Tierra Santa, el papel de estas ciudades se hizo aún más importante. Aún sin darse cuenta, los cruzados permitieron el desarrollo del comercio. Muy bien, los mares Báltico y el Mar del Norte, dominado por sus activos mercaderes de Flandes, al norte de Alemania, eran quienes llegaban hasta la lejana Rusia. Entre los núcleos de Brujas, en Flandes, Lübeck, en Alemania, Novgorod, en Rusia,
Se intercambiaban granos, maderas, pieles por tejidos, objetos de hierro, artículos de cobre. Esta intensa actividad comercial motivó la aparición de la Hansa Teutónica. ¿Qué es esto? Agrupaban a numerosas ciudades germánicas bajo liderazgo de Lübeck y Hamburgo en Flandes, las urbes de Brujas. Gentes y yepres elaboraban finos tejidos con lanas comparadas con la de los ingleses. Estos tejidos eran teñidos en las ciudades italianas para luego ser llevados a los mercados orientales. Miren ustedes, ya el comercio es nutritivo, se puede decir. Este desarrollo comercial y artesanal explica que el principal eje de los intercambios europeos haya sido que unía las ciudades flamencas con las ciudades italianas. Como un aporte, esta bonanza, este desarrollo tan bonito, este futuro tan hermoso, es opacado por la peste negra, que asola a Europa a partir de 1348. Es tal vez la consecuencia más espectacular en el plano negativo del desarrollo del comercio. Sus características más importantes vamos a señalar, por ejemplo, a sus integrantes. Las reuniones eran de más de 200 ciudades del norte, en la mayoría en el contacto del Rin, Elba, el Mar del Norte y el Mar Báltico. Las metas que ellos perseguían era proteger las embarcaciones de los piratas, controlar los precios de los productos que fabricaban o comerciaban, teniendo como ciudades principales Augsburgo, Lübeck. Eran los dos centros neurálgicos de las rutas que se extendían desde Amberes, Danzig y Neuburg hasta Bergen, Brujas y Londres, pasando por las Calais. Bien, en el siglo XIV los emporios comerciales eran los que les acababa de decir: Lübeck, Hamburgo, Londres, Brujas, Bergen, Noruega y Neuburg en Lituania. Las principales ciudades eran Magdeburgo, Colonia, Erfurt, Bremen, Rostock, Danzig, Königsberg y Riga-Rehfeld. En el siglo XVI, hemos saltado uno, el emporio comercial, Amberes, Ámsterdam, Danzig y Lübeck. Principales ciudades: Londres, Hamburgo, Magdeburgo, Riga, Rehfeld y Königsberg. Por último, aparece como consecuencia de todo este comercio, este avance, se da el origen del capitalismo, que viene a separar también, al igual que el trienal de la agricultura, los mercados, que constituían todo un acontecimiento a la llegada de gente de regiones circundantes, como por ejemplo titiriteros, músicos, embaucadores, mendigos, etc. Ferias, la relación de las ciudades más importantes podían disfrutar días e incluso semanas, convirtiéndose en los atractivos mejores para la población, que traían ropa, mercancía, joyas, ¿no? Por ejemplo, destacaron en esta venta los de Brujas, Amberes, Francia, París, Alemania, Venecia, España y Génova. Inmediatamente, el origen del capitalismo, ¿dónde se va a desarrollar? En los banqueros. Se les conocía pues a los banqueros porque su centro de operaciones eran la banca pública de mercados, ferias y puertos. Inicialmente, la distinción de los prestamistas y cambistas quedaban nítidas ante ellos. Por ejemplo, un hombre tenía una gran empresa, pero quería hacer doble o triple producción en un solo año, y ellos le prestaban el dinero, por supuesto que con ganancia. Bien, queridos alumnos, con esto tienen ustedes para poder desarrollar el tema, la tarea de este bloque. Conmigo será entonces hasta la próxima que hagamos la resolución de tareas.